Hoy decidimos realizar esta actividad porque creamos un programa con el José que se llama Buenas noches primero a todas y todos otra vez. Creamos un programa con el José que se llama Volver a lo desconocido, donde varias veces al mes o las veces que podamos realmente vamos a estar entregando información relacionada con ese concepto de volver a lo desconocido, que tiene que ver con administrar la emoción desde distintas etapas de la vida, donde estamos constantemente. Y además de eso, el José, dentro de todas las actividades que hace durante el mes, o durante los meses, este mes, perdón, que está en curso, va a iniciar el programa Entrenarte. El programa Entrenarte inicia el lunes 17, son 13 clases más una sesión individual. Prepárense para la sesión individual y para el programa, porque lo que creías que era, cambiará. Entonces, les recomiendo que tomen el programa. El José, además de estudiar un montón, lo certifico. Siempre está en constante forma de ver cómo entrega lo que aprende y cómo lo comparte para que los demás también puedan transformar sus vidas. También he visto cómo lo aplica en la de él, por lo tanto, más que validarlo, certifico que lo vive. Y eso es súper importante a la hora de entregar información, porque no solamente es un router que recibe una señal y la repite, sino es alguien que internaliza esa información, la hace suya, se apropia de ella, la utiliza de la mejor forma para él y después la comunica para que otros también puedan incorporar esa información internamente. Hoy veníamos hace tiempo con la última clase, si no me equivoco, fue la de volver a lo desconocido. De la ¿Cuál Katy. fue? Claro, la de magia, que estuvo muy, muy buena. Y después vamos a tratar de convencerla de que vuelva a hacer otra. No es tan fácil, pero bueno, ahí vamos a tratar de hacerla y apoyarla para que pueda hacerlo. Hoy vamos a hablar sobre algo que hemos venido conversando el José y yo desde hace mucho tiempo. Tiene que ver con los arquetipos. Cuando hablamos de arquetipos, la gente muchas veces también piensa en el estereotipo, que es algo que también conversamos, de cómo vamos a entregar esta información hoy. De por sí esta clase, particularmente sobre los arquetipos, va a tener varias clases. Hoy es la número 1 y hoy vamos a hablar de cómo, de un poco cómo está preconcebido el concepto de qué es un arquetipo, para después ir de a poco desarrollando cada uno de estos arquetipos. De por sí, vamos a hablar en su momento de cómo cada persona, de acuerdo a su signo zodiacal, se esconde detrás del arquetipo zodiacal también. Se excusa, se evade, cómo se esconde detrás de ese arquetipo justificando acciones, decisiones y reacciones. Así que buenas noches a todos los nuevos y nuevas que se incorporaron. Siempre es un placer tenerlos con nosotros en nuestros programas y en nuestras actividades. Es un verdadero lujo, la verdad. Y José, cuéntanos, ¿qué son desde el inconsciente colectivo, qué son los arquetipos? ¿Cómo están? Hola. Miren, como lo voy a explicar,
es como lo he experimentado como entendiendo personalidades, como actuando personalidades, dejando de actuar personalidades, que en verdad es la vida. Constantemente lo que nosotros estamos haciendo es, según lo que hablamos, es la persona que somos. Entonces tú, por ejemplo, puedes hablar el arquetipo víctima, puedes hablar el arquetipo victimario, puedes hablar el arquetipo me quejo, puedes hablar el arquetipo me río. Entonces, la personalidad que está escuchando esta información tiene una base y te cuenta a ti, en teoría, cómo entiendes en relación a esa información. Entonces, nosotros también tenemos que, para poder entender los arquetipos, tenemos que entender que el proceso vida es aprender a activar, desactivar, experimentar, dejar de experimentar, decidir, es interioridad, la vida es interior. Y la personalidad que nosotros somos, creemos que somos eso, pero en verdad es un tipo de pensamiento. Entonces, una de las cosas interesantes que nosotros tal vez tendríamos que aprender es entender el proceso del vaciado, de ser vacío. Es entender el proceso de acompañar a tu cuerpo y acompañar a distintos tipos de personalidades que van a activar o se van a desactivar. Entonces, si tú, por ejemplo, revisas tu nombre y tu apellido, te va a contar historias de información, ¿vale? Te va a contar qué letras le interesan a ese personaje que escucha. Entonces, por ejemplo, a ver, nombres. El mío, usa el mío que no se ve ahí, pero Ya. Por ejemplo, el Frank sí, es Franklin Ciabatone, ¿vale? Entonces, en ese proceso, de, por ejemplo, de Ciabatone, tiene las letras Chile. Entonces, ¿qué hace eso? Viene al proceso Chile, en donde esa vibración, utilizando el tono, ese tonar, ese toné, ¿vale? Llega a un paquete de información. Conoce a la Katy, se gana el cielo y la hizo. Entonces, esas vibraciones, ¿vale? Del proceso del elegir, en el proceso del vaciado, nosotros entendemos que el vaciado significa sanar. Entonces, el arquetipo de la información familia que te cuenta cómo piensa, cómo no piensa, cómo deja de pensar, cómo olvida, qué recuerda, constantemente nosotros recibimos información para llenar, para que se parezca a un útero más grande, en verdad. Constantemente estamos eligiendo ese tipo de info. Y el arquetipo es un diseño que tiene ese pensamiento, palabra y emoción, y en relación a eso, tú en teoría tendrías que decidir cuál es el arquetipo, por ejemplo, que más te conviene con la tristeza, porque si sabes que va a ocurrir la tristeza, al arquetipo que nosotros le preguntamos la tristeza te dice tú eres víctima de esa sensación porque alguien te hizo algo, o porque alguien no te quiere, o porque alguien no reaccionó como había que reaccionar, y te empieza a contar información. Pero esa tristeza, en verdad, está cerrando un ciclo con esa personalidad que estás sintiendo, pero no contigo, ¿vale? Entonces, el decidir, entender y aprender a utilizar el arquetipo, por ejemplo, lo que yo aprendí con el Frank en la carta astral, mis signos, yo antiguamente no lo tomaba muy en cuenta, porque había algo que me decía no hay que tomarlo en cuenta, y yo pensaba que era yo pensando ese no tomarlo en cuenta. Y le hice caso un rato a eso, porque pensaba que era yo pensando. Entonces, lo que estaba haciendo es que estaba juzgando algo en donde ese juzgar, cuando ahora yo siento ese juzgar, digo, oh, tengo que aprender. Porque cada vez que le echo caso a ese juzgar, me aleja de un algo interesante para el vacío. Porque la personalidad que tú eres te cuenta, esto te interesa, esto no te interesa, así te sientes triste, así te sientes alegre. Y ese arquetipo es como te cuenta la materia. Entonces tú estás
no es, algo no te hace, ¿se entiende? Alguien no te hace, es el arquetipo que tú estás utilizando el que te cuenta cómo se vive esa historia. Claro. Y sabes qué es curioso porque muchas personas en sus procesos internos, que bueno, igual esto es como hace poco publicamos, la transformación es un camino, pues esto es un proceso constante no es un estudio, es un estilo de vida, es despertarte pensando en cómo cada situación te va transformando tu vida y cómo puedes elegir tú para qué usas esa información. Sí, pero mira, Frank, me gustaría decir que lo que ahora están escuchando ustedes, ¿dale? Esto lo hablamos todo el día, siempre. ¿Se entienden? No es que estamos haciendo esto para esta clase. Es como que nosotros lo que hacemos es, en el proceso de lo que nosotros estamos hablando, es en el proceso de transformación. Para que lo escuchen desde lo más cotidiano, es como si estuviéramos ahora todos sentados conversando, eh, algo que te permite manejarte. ¿Se entiende? Entonces, esto es un habitual, es un cotidiano, para que la mente no entienda, oh, esto es una clase y tiene que ser en clase. Claro, exacto, para que no quede dentro de la estructura de solo un momento en el día y no todo Claro. el día, pues, como desde ahí. José, ¿y cómo alguien puede identificarse dentro de un arquetipo? ¿Hay algún, o sea, iba a usar la palabra síntoma, pensando en una palabra más fácil de asociar, pero hay como características que alguien pueda descubrir como ya, si hago esto con piloto automático? Bueno, lo primero sería el espejo en la calle, ¿no? Más que el Claro, espejo en su casa. claro. Lo que pasa es que la palabra síntoma está súper bien dicha, porque es síntoma. Nosotros no estamos tomados por nosotros. Hay algo que te toma. Entonces hay algo que constantemente te está contando quién eres tú. Y tú crees que eres tú teniendo ideas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo tú te puedes dar cuenta que tú estás pensando si lo que estás pensando lo estás decidiendo para crear? ¿Se entiende? Entonces, mayormente nosotros confundimos la opinión con el prejuicio. La mayoría de la gente no opina, es prejuiciosa. Le pregunta a un al presente, al ente del pre, entonces la mayoría de la gente es gente, no es persona. El gente es alguien que es el gen. Por culpa de las noticias, la vida, voy a llorar por esa persona o voy a reírme por esa persona. El gen te cuenta que te tiene que interesar, que no, cómo criticarte, te cuenta esa genética. Entonces, alguien, por ejemplo, que es genio, es alguien que maneja su gen, el ingenio, es la ingeniería interna de la administración, pensamiento, palabra y emoción. Entonces, pasar del gente al persona es aprender a pasar desde la supervivencia a la responsabilidad, a la habilidad de responsa, a la habilidad de responder. Entonces, cualquier pensamiento que ocurra en ti, si tú no tienes un diseño propio de permitirte la evaluación, lo más probable es que estás siguiendo un arquetipo. Es como, por ejemplo, te puedes dar cuenta lo que está ocurriendo ahora en la idea. Si eso que está ocurriendo en la idea tú crees que eres tú, o lo que está ocurriendo en la idea te permite revisar, mira, esto a ver, no le entiendo lo que habla. Y te empieza la voz, y es que es muy difícil porque, y tal vez cuando y ¿qué estará pasando? Y empieza toda esa rumia mental, y esa rumia mental es ego, que no está ni bueno ni malo, pero lo que pasa es que cuando le pregunto al arquetipo o a ese gen, soy un egocéntrico, pero también soy un ruidoso interno. Entonces lo que yo hablo es lo que conozco, no la sabiduría. Para conectarte con la sabiduría, nosotros tendríamos que aprender a crear el vacío, porque la sabiduría es el proceso de aprender a saborearte en lo nuevo. Es como algo así. Y nosotros pensamos que sabiduría es
preguntarle a la memoria cómo se piensa esto. Bueno, justo cuando estabas hablando de eso, estaba pensando en cómo, cuando hablaste del ego, que es uno de los grandes, una de las grandes etapas de transformación que tenemos los seres humanos en nuestra existencia, que es algo que nos aleja totalmente de lo espiritual, por llamarlo de alguna forma. Claro. Sería bueno como, porque no todas las personas que están acá han estado en el taller de ego, entonces quizás pudiésemos dar un resumen, porque hay gente que puede estar dentro de esa, ¿cómo se llama? Dentro de ese ¿Rango? piloto automático, donde están constantemente mirándose, o sea, está eligiendo su ego y no quizá lo que ellos realmente quieren elegir. Pues bueno, si está eligiendo su ego, están eligiendo ellos, pues con un poco de soberbia y entre otras cosas, pero como explicar que el ego, porque bueno, el sábado que tú estabas aquí en la casa, tuve una conversación con alguien y le decía que eh, una de las grandes cosas que tenemos que resolver los seres humanos es el ego, es una de las más importantes. Y coincidencialmente, los Piscis tienen mucho que trabajar sobre eso, y él era Piscis. Entonces, es importante como dejar claro que el ego está presente en un montón de decisiones, pues hasta en a qué hora me levanto, cómo lo hago, a quién desplazo, me desplazo yo, no me desplazo. Entonces, quizá que les pueda hacer una especie de briefing o de resumen de qué es el ego, para que la gente igual se empiece a mirar en el espejo de lo que representa el ego. Sí, mira, el ego es, cada uno de nosotros es el ego. Hay niveles de ego, ¿vale? Entonces, no es que sea algo malo, pero cuando nosotros evaluamos desde el ego, comenzamos a delegar del ego, ¿se entiende? Entonces, el ego es un paquete de información que tiene un diseño que le pregunta a lo anterior cómo se tiene que vivir ahora. El ego es un sonido, es una zona, un sonar, un sonido, una zona de confort que te cuenta cómo te enseñaron, papá, mamá, historia, arquetipo, lo astral, quién eres tú. Por eso muchas veces nosotros tenemos esa obsesión de estar preguntándole al pasado qué tengo que sentir ahora, y nosotros creemos que eso es pensar. Y el ego es una especie de letargo en donde la personalidad está enseñada para compararse, ¿vale? Para supervivencia, codicia y control. Como esa es la base. Entonces, por ejemplo, tú sientes el celo y cuando lo sientes tal vez desde el ego, el celo te va a decir, alguien te va a quitar algo y no te va a funcionar porque bla, bla, bla. Entonces, cuando tú entiendes el ego desde el espíritu, tú dices, oh, bacán, mira, tengo que aprender a celar mi pensamiento, tengo que aprender a dirigirme y activar la energía masculina. Entonces, tengo que aprenderme y revisar cómo es cómo Alvis tiene el No micrófono, lo creo. silencio. Dale. Entonces, el ego lo que hace es ese ruido, 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 que cuando estás a punto de estar creciendo, o sea, por decisión si es que quieres, te dice, ¿para dónde vas? Ven para acá. Entonces el ego es lo angosto. Por eso cuando crecemos se siente esa angustia y te dice, esto es verdad, tus cinco sentidos son verdad, lo que tú estás pensando es verdad, lo que tú sientes es verdad, porque así piensan. Y entonces ese ruido constante que está ocurriendo, que nosotros a veces lo llamamos pensar. Bacán. Eh, yo, dentro de cuando estábamos generando el contenido de lo que íbamos a conversar hoy,
estuvimos hablando sobre todo lo que tiene que ver con quién eres. Hicimos esa pregunta. Así que creo que es bueno empezar a hablar sobre cómo identificar quién eres, pues, que también va asociado a los arquetipos, pues. Y ahí la gente empieza a elegir de acuerdo a cómo lo programaron desde la infancia, o bueno, cómo se eligió programar, porque como elegimos a nuestro padre, a nuestra madre y a nuestro entorno, claramente elegimos esa programación para transformarla. Eh, ¿Cómo las personas pueden saber quiénes son? ¿Pregunta? Sí. O sea, Con como que no respuesta conviene, extendida. claro, que no conviene tanto saber quién eres porque te limita. Es permitirte estar sintiendo el proceso del momento y en esa información saber cómo equilibrarte, porque va a aparecer tristeza, alegría, frustración, angustia, y muchas veces lo que te hace el ego es que te dice, esta sensación no tendría que estar sintiendo, tendría que ser otra cosa. Entonces ahí las iglesias nos hicieron chupete ahí el piloto automático, el inconsciente, porque no, es como que está muy enseñado el tema de la promesa. Allá, cuando venga el Mesías, cuando venga esa persona o cuando tenga esa cantidad de algo, entonces al ego, el ego le interesa mucho el tema de lo que obtiene, quién es según lo que obtiene y quién es según lo que no tiene. Entonces, ese mismo ego quiere dejar de ser ego, pero el ego en sí mismo no puede dejar de ser. Entonces, como en ese sentido, es como todo el rato entrando en ese loop de como soy, no es, tiene que ser de otra forma. Como soy, no es, tiene que ser de otra forma. Y lo que le interesa al ego es lograrlo. Oh, ahora logré acallar mi mente porque sí soy muy espiritual y me funcionó. O el ego dice, no, no lo logré porque entonces el ego se maneja en rangos, que significa lo negativo y lo positivo. Entonces nosotros no pensamos que tenemos pilotos automáticos de ser buena persona. Creemos que tenemos únicamente pilotos automáticos de ser, que la zona de confort es salir del miedo, pero también la zona de confort es salir de cómo te hace pensar el concepto del ser buena persona, porque ser buena persona es un prediseño, no te permite observar. El buena persona a veces es como me tengo que portar así para lograr lo que quiero lograr. Y a veces eso se empieza a camuflar, por ejemplo, con la ley del secreto. Tengo que sentir esto para lograr materia. Tengo por qué portarme bien para que me quieran. Entonces, lo que hacemos es que nosotros confundimos lo espíritu con la idea, con la identidad. Entonces nos interesa saciar lo que le interesa al ego, esa cantidad de algo, esa persona, ese peso, cómo me veo. Entonces lo perfecto lo exteriorizamos y ahí le preguntamos a tipos de arquetipos que nos cuenten qué está de moda ahora. Entonces, como lo que está de moda, lo de moda ahora es lo instantáneo, el Instagram, el instante, hay tanta frustración, porque la frustración como arquetipo o como historia te cuenta que no está ocurriendo lo que el ego se imagina que tiene que ocurrir en la materia, la meta. Entonces no nos interesa tanto la meta interna. Por eso, por ejemplo, yo ahora los programas los estoy haciendo en clases, tipos de clases, para que no sea instantáneo. ¿Se entiende? Porque lo instantáneo, por eso es tan adictivo para el ego Instagram o TikTok, porque esos videos cortos producen un placer, producen un no sé si ahí atrás hay un cuadro que en una parte hay un mono que va saltando de rama en rama. Entonces ese es el pensamiento instantáneo, de rama en rama, porque allá voy a lograrlo, acá no, allá voy a lograrlo con lo que sentí. Entonces el crear un proceso interno te permite mantener un deseo, que es como el deseo hacia el espíritu, pero como nuestro ego desea la cosa, desea ese placer biológico, ese placer se lo preguntamos a la placenta. Entonces esa placenta te duerme, te hace un placebo
en donde dice, sí, me gusta estar con esa persona porque en el cuerpo se siente, no en quién me estoy transformando, convirtiendo, para ver cómo funciona el proceso de lo que estoy viviendo ahora. Entonces, como la meta está anclada a lo que los 5 sentidos le interesan, esa diversión divide. Esa diversión lo que hace es que te saca. Por eso, en el tema de la pandemia, ocurrió mucho que la gente dejó de divertirse y se sintió mal, porque esa diversión lo más probable que la utilizaba para fugarse de sí misma. ¿Se entiende? Cuando tú quieres algo porque lo necesitas, por necesidad, es porque lo haces como un tipo de pastilla analgésico, un placebo, para no hacerte cargo de lo que estás sintiendo ahora, porque hay algo que te dice que lo que estás sintiendo ahora no es. Por eso también tienen que valorar que ese mito espiritual de la iluminación significa reírse todo el día, tal vez no es tan así. ¿Dale? O que se sienta cómodo siempre, no es tan así. Va a ocurrir un tipo de sensación. Entonces, por ejemplo, pueden hacer un ejercicio en donde ustedes pueden anotar durante el día qué te hace pensar ese arquetipo que estás eligiendo. ¿Desde dónde te hace pensar? ¿Cuál es la base de la verdad que tiene ese arquetipo? Entonces te va a permitir evaluar, y otro ejercicio que pueden hacer, recuerden que ejercicio es porque eliges un eje. Entonces un ejercicio que ustedes pueden hacer es, a ver, mi referente es la tranquilidad. Ya, ese es mi referente, la tranquilidad. ¿Qué significa para mí actuar la tranquilidad? Entonces se va a sentir incómodo en el cuerpo en un momento y tú dices, oh, no me está funcionando. Y la pregunta sería, ¿pero qué me contó que la tranquilidad se siente cómodo? Porque creo que la única opción de la tranquilidad es la comodidad del cuerpo. ¿Se entiende? Piensen cómo es aprender a fusionar sensaciones del cuerpo con otros mitos emocionales. Eso se llama oxímoron. El oxímoron son como dos letras o dos formas que según nuestra lógica no tendrían que estar juntas. Es como arena, no, la arena mojada existe, pero es como eh, sol lluvioso, ¿se entiende? Es como sol mojado. Entonces, como la incomodidad yo la entiendo como un proceso y la comodidad la entiendo como un proceso, pero en la comodidad yo ahí entiendo, me va bien, siento que me va bien. En la incomodidad pienso que está mal, pienso que no tiene que ser así. Entonces, ¿cómo empiezo a fusionar y a manejar esa información? Hacia lo Super Saiyajin, fusionar. Por eso la confusión te permite aprender a fusionar, a aprender a utilizar la fusión de información, pero como nosotros nos creemos lo que somos, porque creemos que estamos pensando, la confusión no eres tú, la confusión es tu ego diciendo va a cambiar. Entonces con esta sensación, le voy a mandar esta sensación porque ahí se frena. Ahí empieza a hablar. Entonces tú empiezas a hablar el arquetipo. No, es que me siento muy confundido porque no puedo yo. Siempre em, dentro de la estructura de los arquetipos, em, yo creo que el más fácil de identificar es la víctima. Sí, es como que tiene, es interesante. Creo que ese es el más, bueno, creo que la víctima, el salvador y el verdugo, pues creo que esos tres son los más fáciles de poder identificar o que las personas pueden identificar más fácilmente, pues porque eh, el salvador, ya sabemos lo que ocurre, lo crucifican, pero el proceso de la víctima es interesante porque dentro de la estructura como que traslada, no se hace responsable, pues, Sí, sí. traslada al supuestamente victimario o la responsabilidad de. Claro, el víctima es, No estamos hablando de, por si acaso, estamos hablando de emociones, por si acaso, claro, para dejarlo claro.
El víctima es como el personaje víctima que a veces nosotros tenemos, es no puedo creer que esto lo esté generando yo. El víctima no puede creer eso, no le cabe. No se hace cargo, claro. Con esto, Y con no, esto también, con esto también decimos que no es que ahora vayan a un lugar y porque te pegaron, ¿se entiende? Hay que saber diferenciar, poner límite, obvio que sí. No es soy claro, víctima, me duele y me quedo en los lugares en donde me continúan tratando mal o ignorando. ¿Se entiende? A aprender a cerrar ciclos. y eh, como recomendación, el José es muy pro en todo este proceso de enseñarte a decodificar, iba a decir desmarañar, que tengo palabras raras hoy. El José tiene, el José tiene dentro de sus bondades enseñar a decodificar como las programaciones que tenemos. Y, y muchas de las cosas que creo que le pasan, porque también he hecho y hago sesiones con el José, creo que una de las cosas más interesantes es que como que el arquetipo está ahí, como esas películas donde aparece el ángel y el demonio, como la dualidad de la información. Y creo creo que la mayoría de nosotros constantemente tiene las dos voces, como actúo desde lo que quiero o actúo desde cómo me programaron. Entonces, elegirse es elegir cómo realmente quieres sentirte. Hay mucha... Y es intenso. Sí, muy intenso. Ese ejercicio que hicimos ayer eh, de poder decidir así, ya, hagamos el programa, listo, démosle. También quizá utilizamos un arquetipo, ¿no? Claro. Para poder Sí, dirigirnos es al como, deseo. es como el tema del bautizo. Eso lo tienen que entender. No significa que un arquetipo sea bueno o malo. Nosotros tenemos que aprender a elegir el que más nos convenga. Por eso el bautizo es como mito, ritual, es muy interesante porque con el bautizo tú dejas de decirle a tu psiquismo que tu mamá es tu historia o que tu papá es tu historia. ¿Se entiende? Entonces, cuando elegimos nosotros arquetipos más amplios en lo que queremos crear, eh, por ejemplo, tomas una decisión, ¿vale? Y si yo le pregunto, por ejemplo, al arquetipo de mi papá, lo más probable es que no lo haría, tomar esa decisión. Ni se me ocurriría tomar decisiones. Lo más probable, quizás. O tal vez sí. Entonces, cuando aparece esa sensación, yo digo, claro, esto que estoy sintiendo es una opinión de lo que está ocurriendo en mi interior. Entonces, elegir algo, en verdad no es elegir algo, es convertirte en alguien. Porque es convertirte en el diseño de eso que te dice, con esa cosa o con esa persona me voy a sentir. Entonces, el arquetipo te permite, como tecnología vibratoria, elegir, por ejemplo, cuál es lo más rápido para yo llegar a otra persona o a otra personalidad desde el sonido. Es lo más rápido. Hablarlo, ¿se entiende? Pensarlo, sentirlo. Y en ese proceso me voy a dar cuenta que voy a empezar a pulir información. Entonces voy a pulir lo anterior con lo nuevo. Y en ese roce se produce una intensidad que es la energía negativa, pero la energía negativa viene a contarte, viene en verdad a preguntarte qué hago, porque no sé qué hacer. Lo que me cuenta esta personalidad es que cuando tengo miedo, me tengo que esconder. Es que cuando aparece la vergüenza, no tengo que hablar. Entonces, ese personaje llegó hasta ese límite. Entonces, el permitirte quizás crear un arquetipo o decidirlo desde otros tipos de forma, el miedo ya no es miedo, sino que el miedo es un diseño de un límite en donde tengo que aprender a convertirme en eso nuevo.
pero no criticando el miedo, sino que permitir sentirlo y que no está en mi contra para aprender a pulirme y en ese proceso revisar qué estoy aprendiendo de mí. Y para poder aplicarlo, lo enseño. Mira, lo aplico así, en el área de tu vida Sí, que con tú quien quieras. sea. Claro. Bueno. Cuando estabas hablando de eso, del cómo elegimos el miedo sin criticarlo, nosotros, bueno, que tú lo has visto y eres también parte de ese proceso con nuestras cachorras, eh, nosotros tratamos igual de que el miedo, o sea, de enseñarle que lo que ocurre es consecuencia de un acto. Es ley de causa y efecto, pues si saltas y puedes llegar al otro lado, maravilloso, pero si te caes es producto de ese salto, pues, de que había un espacio donde no podías llegar y te caíste, pues, sin tratar de no, no lo hagas, no sé qué, aunque muchas veces aparezca esa palabra dentro del proceso, eh, nosotros tratamos de permitirles que ya sean su propio arquetipo, aunque sabemos que están copiando de alguna u otra forma un arquetipo de nosotros. Yo creo que es bueno. Hoy justamente conversaba con, con mi mamá una anécdota muy buena de la infancia, donde ella me comparó con Kiara en algunas de las reacciones que tiene la Kiara, que realmente es más prendida que, o sea, impresionante lo activa que es, como buena Aries, buena para pegarse en la cabeza también. Y yo le decía que no, que ella se parece a ella, pues, que no se parece a mí, sino que se parece a ella porque ella va a permitirle que se elija. Entonces pensaba que hoy vamos a hacer el programa de arquetipo y que cómo podemos entregarle a cada una de las personas que nos ven, que nos escuchan, que nos van a ver más adelante de cualquier parte del mundo, eh, cómo les permitimos eh, que dentro de lo que hablemos sobre los arquetipos no haya un juicio de cuál es el mejor o cuál es el no mejor, pues, porque eso pasa mucho hasta con los signos del zodiaco. Cuando uno ve los horóscopos, generalmente la gente se pregunta, pero ¿cuál es mejor, cuál es peor, cuál es compatible con cuál no sé qué? Y realmente atraemos por afinidad de forma, pues. Da lo mismo si eres Aries y es incompatible con Scorpion, si por afinidad de forma se atraen, se van a atraer, pues eso es inevitable. Pero qué bueno poderles entregar a todos estas clases de los arquetipos, donde el José ha estudiado la mitología hasta extraterrestre, para poder también entender desde dónde vienen los orígenes también de los arquetipos y, y cómo poder entregarles a todas y a todos esta información lo más... Una vez estuvimos en una clase que el José estuvo conmigo, bueno, fue al revés, yo estuve con él, donde se hablaba sobre la tecnología, donde la gente asocia tecnología con, e- con equipos. Y resulta que últimamente lo hemos estado diciendo mucho en los posts de Completitud, que la información es tecnología. Toda la información que tenemos nos permite sí o sí transformar algo de nosotros en la vida. Entonces, en esa clase donde yo estuve con el José, la persona que está dando la clase contaba una historia sobre justamente la tecnología y cómo la tecnología se transforma la información. Y hablaba de que había un cerro en un país del Medio Oriente, donde, o en esa ciudad no había agua en verano, ni una gota, no llovía ni una gota durante 2000 años, con y sin cambio climático. Y esta persona era un caballero alto, corpulento, que se cargaba, no sé cómo se llama, estas maderas que van acá con dos baldes, y el tipo subía al cerro y bajaba del cerro con agua, porque solo en el cerro, producto de
de que se derretió un glaciar, etcétera, etcétera. Él podía ir, era el único del pueblo que accedía a esa información y la traía al pueblo. Y todas las personas después de esa agua la utilizaban en sus distintos quehaceres cotidianos. Entonces, a lo que voy con esta anécdota es que toda la información que reciban, crean o no que la eligen, porque siempre la eligen, les va a servir, solo tienen que saber para qué les va a servir. Mm. Es como detenerse a pensar, o sea, si vas caminando y te tropezaste con alguien, no fue coincidencia, pues, es una causalidad y eso lo produciste tú por algo. Te golpeó una parte de tu cuerpo a propósito. eh, Todo eso es información que te está entregando el universo para que tú revises qué está ocurriendo en ti, no, no es para que aparezca el ego y te diga, ay, porque esa persona no me vio y me tropezó, ¿no? Y porque no fue al revés, a lo mejor estabas tan concentrado en el celular, o no sé, resolviendo algo y no viste que también esa persona venía. Entonces, eh, muchas veces creemos que la información tenemos que irla a buscar. Y la mayoría de las veces la información tenemos que aceptarla, más que irla a buscar, porque está ahí. Solo que es más fácil taparnos los oídos o taparnos los ojos para no verla o escucharla, que hacernos cargo de aceptarla. Y entre eso es, ya, cómo es, como comentó el José en su caso, cómo es el arquetipo de mi padre, cómo es el arquetipo de mi madre, cómo es el arquetipo de mi abuela, cómo es el arquetipo de mi abuelo, y así sucesivamente, y vas evaluando en qué arquetipo te estás convirtiendo sin elegirte. Porque muchas veces es más fácil copiar que crearse, que empezar desde cero el proceso y decir, ya, esto quiero ser yo, esto soy yo. Cuando yo, eh, cuando empezamos a estudiar, una de las cosas que estudiamos con el José me mandaba y me mandaba y me mandaba y me mandaba info, me mandaba y me mandaba info, me mandaba info. Y después de un tiempo se transformó eso, no, sí, se invirtió de alguna forma. Y era yo el que estaba ahí, mira, toma, va, como constantemente dándole info. Y claramente, hace poco lo conversamos, sí, después que parecía el pájaro carpintero ahí. Taca, 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 taca. Y yo no estaba listo para ese momento, para esa información, pues. Después estuve listo para esa información y no crean que si no pueden usar las mismas palabras, si no pueden grabarse toda la información, no es tan importante. Mm. Es más importante decidir hacer el cambio porque va a ocurrir, ese proceso va a ir pasando, ¿no? No tienen por qué, o sea, debería ser o sea, una reunión hablando, eh, es muy entretenida desde nosotros, me imagino, la gente lo percibe de esa forma, pues, o sea, si alguna vez alguien de los que está viendo este video tiene la oportunidad de conocernos personalmente, nosotros constantemente vivimos lo que hacemos, pues no. Alguien nos escribió, alguien me escribió al teléfono ayer de completitud y preguntaba, oh, no, pero me pueden responder un día de trabajo. Y yo le respondí, nosotros no trabajamos. Nosotros hacemos lo que disfrutamos, porque si trabajáramos, no te responderíamos un domingo a las 9 de la noche. Entonces, traten de que toda la información que reciben, acéptenla, porque puede ser una señal para desbloquear ese arquetipo del que vienen siendo parte durante tanto tiempo. Yo antes de conocer a la Katy y al José, vivía en varios arquetipos, en varios. y es súper transformador permitirse convertirse en la oveja negra y decir, esto quiero ser yo, de mi clan, esto elijo ser, no quiero seguir ese rebaño, quiero ser otra cosa. La película Happy Feet, que es una película para niños, habla muy bien sobre eso.
Él igual después vuelve al clan, pero desde otra perspectiva, pero habla mucho sobre lo que representan los clanes. Y muchas veces elegimos nuestros arquetipos para seguir perteneciendo al clan, porque creemos que no estando en el clan o en la manada, eh, como lo digo, no vamos a dejar no sé, de pertenecer a la familia en la que nacimos. Claro. También quejarse del clan es quedarse en el clan. Culpar al clan o pensar que lo están haciendo mal también es parte de quedarse en el clan. El ego tiene una dinámica muy interesante que cree que criticando lo anterior está cambiando, pero es quedarte en eso. Por eso continúa existiendo. Como diría el famoso, hay que dejarse de joder el pasado, como el pasado ya es, ya. ¿Qué más necesitas del pasado para qué tendría que cambiar de esa información? Entonces, por eso hay que aprender a elegir el pasado. Es fundamental. Pero al tiempo que nosotros le preguntamos el pasado, no se puede cambiar. Entonces, hay otros tipos de tiempos que te van... Por eso existe la sincronía, que es sincronos. Entonces, en ese diseño, yo puedo elegir el pasado, porque el pasado es una personalidad que me cuenta cómo miro esa información. Claro. Bueno, yo creo que para que la mayoría de los que están acá vayan a digerir esta información, creo que está bueno por el día de hoy. Vamos a coordinarnos para hacer el próximo programa. De verdad, todas y todos invitados al programa Entrenarte con el José. Y bueno, cualquiera de los otros, el íntimo. Sí, Pero el programa Entrenarte son 13 clases donde les va a dar con todo para que se dejen de joder, como decía hace rato, y sí, empiecen a hacerse cargo de sus emociones. sí. Así que, José, un gustazo, hasta el cierre. Dale, Te agradezco siempre, como dije en un post hace poco, te agradezco ayer, hoy y mañana. también. Muchas gracias por participar. También les recomiendo el programa Entrenarte, porque vamos a hablar de el tiempo, el amor, la fe, la confianza, el manejo de rituales. Vamos a hacer rituales durante el proceso, que es un ritual de bautizo, ritual de primera comunión, si se puede decir, y el cierre es como el ritual del poder. Todavía nuestros equipos no nos han dicho, tú eres responsable de ti. Entonces hay que crear ese proceso. También vamos a hablar mucho del tema de víctima, victimario, salvador, cuáles son los antídotos, guerrero, mercader, sacerdote, eh, y también el tema de las moralidades. Hay moralidades que nosotros aún pensamos que somos nosotros eligiendo, pero no te permite crear vacío para que lleguen nuevas ideas. Entonces es súper importante que nos demos cuenta que los arquetipos que nosotros tenemos están diseñados para, eh, para el pensamiento seguro y no para el pensamiento verdadero. El pensamiento seguro es que voy a ganar, que voy a perder, a quién voy a ganar, a quién voy a perder, si no me resulta y si no tengo y qué pasa. Entonces, ¿qué se activa ahí? Los paradigmas, que son ciencia, economía, religión y política, y en el programa vamos a aprender a interiorizarlo. La ciencia de indagarme, la política de que las sensaciones del cuerpo no me manejen, que son políticas, son permisos, la economía, administración de la emoción, y la religión, que es aprender a religarte, a unirte con tu divinidad. Pero cuando están exteriorizados, entro en puedo, no puedo, sé, no sé, tengo, no tengo, debo, no debo. Entonces, es más fome por ahí. Es más entretenido internamente, porque ya dejáis de criticar. Es como aprender ya a construir o utilizar. A ver, la Iglesia Católica, ¿qué hace? ¿Por qué es una empresa que lleva 2000 años yéndole muy bien? No es critico, sino que ¿qué aprendo de eso? Es decidir aprender de lo que te incomoda, porque ahí hay clave, el ego sabe que lo que te incomoda no te interesa, o lo que se escuche caro,
costoso o lo que se escuche como de alguna forma. Entonces ahí la política dice, oh, con esto, si vale eso, no puedo. Si vale eso otro, ahí sí puedo. Cuando siento esto, no puedo. Cuando siento eso otro, sí puedo. Entonces es importante el tema de la política interna para que no dependamos de la política externa, que en verdad son salvadores que no pueden cumplir su palabra. El salvador no puede cumplir la palabra, porque no te puede salvar, te va a enseñar a que continúes siendo víctima. Entonces cuando el ego te da el consejo de desvalorízate, tal vez no hay que hacerle caso, sino que entender que es un proceso de desapego. Eso. Maravilloso. Muy buenas noches a todas y todos. Ha sido un honor, Chao, como chao. siempre. Muchas gracias. Chao, Recuerden que gracias. los otros Cuídense. capítulos están grabados en YouTube. Los pueden ver en el Sí, canal de YouTube. así es. Muchas Chao, chao. gracias. Chao, Chau, chau. gracias.